Muy buenos días, les damos la bienvenida a Misión Carismática Internacional de Fort McMurray. Good morning, everyone. We welcome you to the MCI of Fort McMurray. Todos los que estamos aquí, les doy gracias por estar en esta mañana. All of us who are here, we thank you for being physically here this morning. Y allí usted que nos está viendo desde cualquier lugar, en Colombia, en Canadá, en Edmonton, en Calgary. And those of you watching us from Colombia, Edmonton, Calgary, Vancouver. Damos gracias a Dios por sus vidas. We give thanks to God for your lives. Y hoy les pido que dispongamos nuestro corazón. And today we ask that you have a willing heart. Que nos preparemos para recibir la palabra. And that we prepare ourselves to receive the word. Para poderle dar la mejor adoración y alabanza al Señor. So that we can give the best worship and praise to the Lord. Y quiero que ustedes me acompañen a ir en la palabra a Mateo 6. And I'd like for you to follow along with us in Matthew 6. Del versículo 19 al verso 21. From verses 19 to 21. Bueno, Mateo 6, 19. So Matthew 6, 19 al 21. to 21. Recuerde que nosotros debemos tener la palabra. Remember that we must have the word. Y vamos a leer allí en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. And we're going to read here in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Y dice la palabra, tesoros en el cielo. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde el ladrón mina y hurta, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, estará también vuestro corazón. Do not store up for yourselves treasures on earth, where moths and vermin destroy and where the thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven, where moths and vermin do not destroy and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. Y usted le va a decir a la persona que está a su lado, And you're going to tell the person next to you, voy a hacer I'm going to do, tesoros en el cielo. I'm going to make treasures in heaven. Amén. Amen. Y vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar con esta palabra. And we're going to bow our heads and we're going to pray with this word. Y vamos a decirle, Señor, And we're going to say, Lord, quiero que seas tú mi mejor tesoro. I want you to be my best treasure. Quiero hoy venir a tu casa, I want to come to your house today encontrarme contigo, to find you, Señor, y saber que todo lo que hago para ti Lord, and to know that everything that I do for you está, Señor, sembrado en ese reino celestial. is planted in that heavenly realm. Señor, gracias Lord, thank you por darme un corazón for giving me a heart sensible that is sensitive para poder entrar en tu presencia, so that we can go into your presence. para decirte que tú ocupas el primer lugar en mi vida, To tell you that you are have the number one spot in our lives. que como tú eres el primero, quiero darte el primer momento de mi día And since you are the first, I want to give you the first moment of my y day consagrarme para ti. and be holy to you. Señor, hoy pido que todo obstáculo Lord, today we ask that any que obstacle impida que mi atención esté puesta en ti, that doesn't allow our attention to be on you, Señor, sea quitado, may it be removed, arrancado y destruido destroyed, and taken away con la poderosa sangre de Jesús. with the powerful blood of Hoy Jesus. trazamos una línea imaginaria Today we create an imaginary line con la sangre de Jesucristo with the blood of Jesus y Christ, declaramos, Señor, and we declare, Lord, que tu presencia está en este lugar. that your presence is in this place. Gracias, Espíritu Santo, Thank you, Holy en el Spirit. nombre de In the Jesús. name of Jesus. Amén Amen y amén. and amen. Bueno, con ese espíritu correcto, con ese corazón correcto para Dios, vamos a levantar alabanza y adoración.
So with this right spirit and this right heart, we're gonna bring up worship to the Lord. Entonces yo le voy a pedir que nos pongamos de pie y So vamos I'll ask you to stand. vamos a adorar. Vamos a tener la letra de la canción en la pantalla y vamos a empezar a adorar. And we're going to worship. The lyrics will be on the screen and we are going to worship. Amén. Amen. Eres tú quien está a la puerta y llamas, y yo abro y tú entras y renuevas mis fuerzas y yo no soy igual. Eres tú quien conoce mis intenciones y escudriñas el corazón. Tú transformas mis pensamientos y me guías a tu verdad. Delante de ti yo quiero estar, caminar siempre en tu voluntad. Hoy puedo decir que tu hijo soy, heredero de tu bendición. Heredero de tu bendición. Heredero de tu bendición. Es tu amor que cubre mis rebeliones, tú perdonas mi maldad. Hoy me acerco ante el trono de la gracia. Eres tú mi escondite, tú me rodeas con canciones de libertad. Puedo estar siempre en tu casa, contemplando tu santidad. Delante de ti yo quiero estar, caminar siempre en tu voluntad. Hoy puedo decir que tu hijo soy, heredero de tu bendición. Heredero de tu bendición. Heredero de tu bendición. Tú me rodeas hoy, con cánticos de libertad esta noche. Vamos más fuerte. Todos con sus manos al cielo. Vamos más fuerte. Heredero de tu bendición. Ese soy yo, heredero de tu bendición, porque tu hijo soy y yo soy heredero de tu bendición. La señal. Listo. Muy buenos días a todos. Good morning, everyone. Estoy aquí muy cerca porque te estamos compartiendo el micrófono. I'm very close because we're sharing a mic.
Quisiera hoy presentarles a una invitada especial, And I'd like to present a very special guest today que ella ya tiene el micrófono. who already has the microphone, Mi amada esposa, my lovely wife, que de hecho estuvo cumpliendo años hace 2 días, ¿cierto? that Amén. celebrated her birthday 2 days ago. Está en sus 25, como todos saben. She's just turned 25, like we all know. Entonces les pido que le demos un aplauso al Señor por la vida de mi esposa, por la enseñanza de esta mañana. So I ask that we give a round of applause for her life. Gracias, Señor. Bueno, gracias a Dios por este día, gracias por verlos, qué rico tenerlos en la casa del Señor. So we thank God for this day, and we thank Him for bringing all of you here physically in the house of the Father. Y a todos los que están allá a través de la red, gracias por estar ahí. Hoy vamos a tener una poderosa palabra del Señor. And all of you who are virtually watching, thank you for being here. And today we're going to have a powerful word from the Lord. Y si usted toma nota de la enseñanza, esta enseñanza está titulado Primero lo Primero. And if you take any notes, the title of today's teaching is going to be First Things First. Bueno, y yo les pregunto, bueno, a los que tengo hoy aquí, ¿qué es lo primero que hacen ustedes cuando se levantan? So I'll ask those who are here, what's the first thing that you do when you wake up? A ver, uno. Someone. Nelsito, ¿qué es lo primero que haces cuando te levantas? Dale gracias a Dios. So we thank God when we wake up. Bueno, y Kikita. Amén. Dar gracias a Dios. Qué bueno. Porque ese tema es dándole el primer lugar al Señor. So this topic is basically focusing on giving the first place to God. Y cuando estaba pensando en esto, pensaba cuando ese papá, ¿sí? Nosotros hemos tenido ese padre, ¿cierto? And when I was thinking about this, I was remembering we all have this father. Y ese padre amoroso, ese padre comprometido, ese padre que está ahí, que ha asumido su responsabilidad. And that father who loves and who takes responsibility and is always there. Él está pendiente de su fruto. He pays constant attention to his fruit. Él está pendiente de sus hijos. He pays attention to his children, Está pendiente de su esposa, to his wife, cómo amanecieron, how they woke up, cómo termina el día. how they finished their day. Van a dejarlos los papitos a sus niños en la camita con un besito, con una oración. When, for example, when parents go and tuck their kids into bed with a little kiss and with a prayer. Y entonces yo me hacía esa imagen en mi mente, So I made that image in my head, pero viendo a nuestro papá Dios. but imagining our Father, Lord. Ese papito que está ahí en cada instante, en cada minuto, en cada segundo, porque Él está en todo lado. That Father who's there in every moment, every second, every day, because He's in every place. Y cuando conocemos la palabra, And when we know the Word, que Él dice que Él está en todo lugar, it says that He is in every place. eso nos da seguridad, So that gives us security. eso nos da tranquilidad. That makes us feel safe. Que no importa que estemos en el valle, como dice, en el valle de muerte, Like it says in the Bible, it doesn't matter if we're in the valley of death, pero yo sé que tengo un papá que va a mi lado. but we know that we have a Father who goes right next to us. Yo quiero que me acompañen y vamos a ir en la palabra a Éxodo 13, 1, 2. Éxodo 13, 1, 2. Okay. ¿Dije mal? Ay. And I'd like for us to go to Exodus 13, 1 to 2. 1, 2. No, ese es ok. Voy a leer este primero. Dice, Jehová habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre la matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales. Mío es. The Lord said to Moses, consecrate to me every firstborn male. The offspring of every womb among the Israelites belongs to me, whether human or animal. Aquí el Señor le está diciendo, mira, de
todo lo primero, los primogénitos, el primero que abre el vientre de la madre, el primero que nace del animalito, ese me lo consagras para mí, ese me pertenece, ese es mío. So the Lord was telling here Moses that every firstborn, everything that came out of the womb first, no matter if it was an animal or a person, it belonged to him. Y dice en Éxodo 12:13, ahora sí nos Okay. vamos para allá. And now in Exodus 13:12-13 it says, Y el Señor vuelve a decir, dedica a Jehová todo aquel que abra la matriz, y así todo primer nacido de tus animales, los machos serán para Jehová, mas todo primogénito del asno, pongan cuidado a esto, mas todo primogénito del asno, redimirlo con un cordero. Y si no lo redimes, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. So you are to give over to the Lord the first offspring of every womb. All the firstborn males of your livestock belong to the Lord. Redeem with a lamb every firstborn donkey, but if you do not redeem it, break its neck. Redeem every firstborn among your sons. Esta palabra So this word nos habla de un principio que estableció Dios. speaks about a principle that the Lord established. De todo primogénito, ese primero le pertenece al That Señor. every firstborn belonged to the Lord. Y vamos a orar por esta palabra para que el Espíritu Santo nos enseñe, nos revele sus principios que están escritos allí en la palabra. And so we're going to pray for this word, and we're going to ask the Holy Spirit to reveal to us his principles and the secrets hidden in his word. Bueno, Señor, en esta mañana Lord, in this morning, estamos tan agradecidos we are very thankful por estar en tu casa, for being able to be in your house, por venir a escuchar tu voz. for being able to hear your Pedimos que voice. tu Santo Espíritu, Señor, We ask that your Holy Spirit, Lord, nos enseñe, may be teaching nos us, guíe, may guide us, que podamos tomar estos tesoros que son tu palabra, and that we may take these treasures that are in your word, colocarlos en nuestro corazón place them in our hearts, y creer, Señor, and believe them, Lord, y actuar, Señor, and act, Lord, como tú estás esperando de parte de tus hijos. how you expect us to do in behalf of your children. Mira que te lo pedimos en esta mañana, We ask this this morning en el nombre de Cristo Jesús. in the name of Jesus Christ. Amén. Amen. Bueno, usted le va a decir a la persona que tiene a su lado, lo primero, el primogénito, le pertenece al Señor. So you're going to tell the person next to you, the firstborn belongs to the Lord. El primero le pertenece ¿a quién? Al Señor. So the first one belongs to who? The Lord. Entonces, este tema va a tener 3 puntos que vamos a hablar. So this topic has 3 points. Y el primer punto dice, el primogénito será sacrificado y redimido. So the first point is the firstborn will be sacrificed and redeemed. Y entonces recuerdan la palabra que nos dio en Éxodo 13:12 al 13, que habla que el primero lo consagrarán al Señor. Ese es del Señor, es la propiedad del Señor. So if you remember in Exodus 13:12-13, you'll remember that he specifies that the first one is for the Lord. Y aquí está diciendo, habla de una situación de la oveja. And it talks about a situation about the Y lamb. dice que cuando la oveja da su primer cordero, And it says that when the sheep has its first lamb, or el pastor debe consagrarlo, sacrificarlo. the shepherd has to sacrifice this lamb. El cordero se sacrifica. So the lamb is sacrificed. Y después habla que el asno, And then it talks about the donkey. cuando nace el asno, When the donkey is born, dice que lo redime it says that it's redeemed un cordero. by a lamb. Y uno dice, pero ¿por qué no se redime con el mismo asnito? So, but you ask yourself, well, why can't the donkey just redeem itself? Porque ustedes recuerdan que en el libro de Levíticos, en el capítulo 11, But if you recall in the book of Leviticus chapter 11, habla de los animales puros y de los animales impuros. it talks about the pure and impure animals. Yo no les voy a dar una clase de eso, I'm not going to give you a class on that, pero aquí estaba el caso.
la ovejita, But that's the case. The lamb, su fruto era el cordero. the sheep's offspring is the lamb, Y ese cordero era sacrificado and that lamb was sacrificed para entregárselo al Señor, consagrárselo. to be given over to the Lord. Pero si nacía otro animal que era impuro, y dice que son los de las paticas de las pezuña hendida, sí, no sé, bueno, de este tipo de animales impuros, So if an unclean animal was born of this kind, entonces esos no se sacrificaban, sino se redimían. those wouldn't be sacrificed, but instead they would be redeemed. O sea que el dueño de ese asnito So the owner of the donkey no iba a llevar un asno, was not going to take iba a a llevar donkey. un cordero It was going to take a para lamb presentarlo al Señor. to present it over to the Y Lord. aquí me llama la atención porque dice, también redimirás al primogénito de tu hijo. And it's also interesting because in the word it also says to redeem every firstborn among your sons. No dice sacrificar, It doesn't say to sacrifice. dice redimir. It says to redeem. Mira, y esto cuando leía y lo aprendía, me causó tanta gracia, me llamó tanto la atención, porque And when I was reading this and studying this, it grabbed my attention because este pasaje tipifica a Jesús como el Cordero. this passage symbolizes Christ, Jesus, as the Lamb, Y nosotros como los redimidos. and us as the redeemed. ¿Por qué? Porque Jesús no tuvo pecado. Why? Because Jesus didn't have sin. Jesús fue puro, limpio. Jesus was pure. He was clean. ¿Y qué pasó con él? And what happened to him? Fue sacrificado. He was sacrificed. ¿Por quién? Por todos nosotros. For who? For all of us. Por el pecado del hombre. For de the la sin of humanidad. man. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros So what happens? We somos redimidos are redeemed por Jesucristo. by Jesus Christ. Jesús, el Señor, creó a Adán y Eva. The Lord created Adam and Eve. ¿Y los puso dónde? En el huerto del Edén. And where did he place them? In the Garden ¿Y of cómo Eden. estaban allá? Puros. And there they were pure. Pero cuando la serpiente habló a Eva But when the serpent spoke to Eve y cometieron el pecado, and they sinned tomando del árbol que el Señor les había dicho que no tomaran, by taking fruit from the tree that the Lord had warned them not to, pecaron. they sinned. Entonces, por eso es que el Señor necesitaba, ya no estaban puros, ya no estaban limpios, So they were no longer pure or clean, so the Lord needed to, entonces necesitaba que redimirlos, he needed to redeem them. porque el único puro para hacer eso era Jesús. Because the only one pure to do that was Jesus. Entonces, como Jesús es el único limpio, So since Jesus is the only clean one, nosotros hemos sido redimidos por su sangre. we've been redeemed by his blood. ¿Qué deberíamos nosotros ofrecerle al Señor por eso? So what can we offer the Lord for that? Gratitud. Gratitude. Que Él sea el primero That he become the first one en nuestras vidas. in our lives. Que todo, que todo lo que hagamos, siempre así como Él lo consagró, lo primero lo consagraba. That everything that we do, the first thing that was given over to the Lord, Para Él, to given lo over primero de Él lo consagraba, the king. del Señor. El Señor consagró a Jesús But yeah, Okay. okay. Sorry. y el Señor, como Él consagró lo mejor de Él para nosotros, nosotros deberíamos tenerlo a Él como el primero en nosotros. So since the Lord is set apart and gave the best of himself to us, we have to set apart the best of ourselves to him. Amén. Amen. ¿Lo creemos? Do we believe it? Entonces vamos a poner al Señor en el primer lugar. So we're going to place the Lord in the first place. Y quiero llevarlos allí a la escritura. Vamos a ir. Dice que la iglesia primitiva en el libro de Hebreos, So in the book of Hebrews, it says that the primitive church. ustedes se preguntarán, ¿por qué nosotros nos reunimos los domingos So you might ask yourself, well, why do we gather on Sundays? y no nos reunimos otro día? And why not a different day? Pues la iglesia primitiva
The primitive church, ellos se reunieron el primer domingo, el domingo de resurrección, they gathered the first Sunday, the Sunday of resurrection. porque el Señor resucitó en el primer día de la semana. Because the Lord was resurrected on the first day of the week. Por eso ellos se reunían el primer día. That's why they gathered on the first day. ¿Para qué? Para celebrar la resurrección del Señor. To do what? To celebrate the Lord's resurrection. Por eso es que nosotros como cristianos, That's why us as el Christians, primer día de la semana es el domingo. the first day of our week is Sunday. Para algunas personas el primer día de la semana es el lunes, For some people, the first day of the week is Monday. porque empezamos el trabajo, Because we start work, porque iniciamos nuestros negocios, because we start our businesses. ¿sí? Pero no es el primer día de la semana. But that's not the first day of the week. El primer día de la semana es el domingo. The first day of the week is Sunday. Cuando nosotros venimos a tener el tiempo con el Señor como iglesia, When we have the time with the Lord as a church, estamos consagrando nuestra semana para el Señor. we're giving our week over to the Lord. Amén. Amen. Entonces, por eso es que nosotros los domingos nos reunimos. So that's why every Sunday we gather. Quiero que vayamos al segundo principio que nos enseña esta palabra. I'd like to go to the second principle that is that this word teaches us, Y es el principio de las primicias. and it's the principle of De las primicias. De dar lo primero. of giving El the primer- first El fruit. primer fruto. ¿Sí? Dice en Éxodo 23:19. So in Exodus 23:19 it says, Las primicias de los primeros frutos de la tierra "Bring the best of the first fruits of your soil traerás a la casa de Jehová tu Dios. to the house of the Lord your God." Esto quiere decir que lo mejor de lo primero que tú recibas, ¿a dónde tiene que ir? A la casa de Dios. So this goes to say that the first of the best that you receive, where does it need to go? To the Sa- house of God. ¿Sabes por qué? And do you know why? Porque Dios es primero. Because God is first. Dios es primero God is first. y no es segundo. And not second. Amén. Dice en Proverbios 3 del 9 al 10. In Proverbs 3:9-10 it says, Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Oh. Dice de todos. "Honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Then your barns will be filled to overflowing, and your vats will brim over with new wine." Mira que el enemigo ataca ese principio de una manera aférrima. So the enemy attacks this principle in a very fierce way. En nosotros In us. es difícil creer cómo yo voy a llevar de lo primero. It's difficult to want to give of our first. Porque Él nos dice, no, usted tiene otras obligaciones. Because the enemy puts it in your head, oh, you have other obligations. Usted tiene otras situaciones que deben ser resueltas inmediato. You have other situations that need to be solved right away. ¿Sabes? Y cuando escuchamos la voz de Él, So when we listen to the enemy's voice, y aunque no lo conozcamos al principio, and even if we don't know of this principle, nosotros estamos violando un principio espiritual. we're violating a spiritual principle. Porque el Señor dice que honremos al Señor con lo primero de todos tus frutos y con tus bienes. Because the Lord says that we need to honor him with the first of every fruit and with our resources. Entonces, cuando nosotros emprendemos un nuevo trabajo, So when we start a new job, cuando tenemos una compañía, el primer negocio de la compañía, when we have the first business the first contract of a business. Ay, muy bien, muy bien. Cuando nosotros realizamos una tarea y nos dan ese pago por esa tarea, esa When- primera tarea, When we fulfill a task and we get paid for it, pues el Señor está esperando well, the Lord is waiting que lo honremos con eso que fue lo primero que recibiste. for us to honor him with the first thing that we received. Mira, para mí ese principio no fue fácil, For me, that principle wasn't easy. como que no me hacía match. ¿Cómo que qué? No me hacía match. It was something that I didn't really was comfortable with. Y tuve que escucharlo y escucharlo muchas veces en la iglesia que enseñaban. And I had to hear it over and over again in the church. Y otro día, que ya cuando uno está más como maduro en la fe,
and a day where obviously we mature in our faith, uno va metiéndose más en la palabra you start to dive deeper into the word. y ocurre lo que dice el Señor, se nos cae el velo. And what the word says happens, the veil falls from our faces. Y entonces ahora digo, ahora sí ya entiendo por qué enseñan tanto de la primicia. And then you're like, oh, now I understand why they talk so much about giving over that first fruit. Porque con la primicia yo honro al Señor. Because with that first fruits, we honor the Lord. Honrar es dar gloria. Honoring is giving glory. Entonces, este es el segundo principio, So this is the second principle, para colocar al Señor en el primer lugar. to place the Lord in the first place. Y aquí quiero llevarlos a un ejemplo que da el Señor en Josué 5, en el capítulo 19. And here I'd like to take us to an example that is found in Joshua 5. Ustedes recuerdan que cuando el Señor los mandó a la tierra prometida, So do you recall when the Lord sent them over to the promised land? la primera ciudad que tenían que conquistar era Jericó. The first city that they had to conquer was Jericho. Y el Señor les dio un mandato. And the Lord gave them a commandment. En Jueces 5:9 dice, In Judges 5:19 it el says, Señor les dijo, no me importa, tú lo vas a palabraciar. Dice, el Señor dijo que toda la plata y el oro, o sea, todo el botín que obtuvieran, So the Lord told them that all the gold and silver, everything that they gathered from the people, cuando conquistaran a Jericó, when they conquered Jericho, dijo, todo eso será para mí, he said that everything was to be given to him, porque eso está consagrado para mí. because that was set apart for him. El Señor ya había determinado que eso que ellos iban a encontrar allá, eso era para Él. The Lord had already determined that whatever they were going to conquer over there, that was for him. Ellos no tenían todavía un templo, They didn't have a temple for the Lord, pero ellos levantaban la tiendita but they would always build up that tent for the y Lord. allí llevan la presencia de Dios. And that's where the presence of the Lord Estaba would be. el arca del pacto. And that's where the Ark of the Covenant was. Entonces allá estaba eso que ese tesoro que encontraron cuando conquistaron Jericó. So that's where they placed all the treasure that they got after conquering Jericho. Pero resulta que no ocurrió eso. So actually, just kidding, that didn't actually happen. Imagínate que Acab So one of the people in the army, Acab, tomó una parte. he took some of the bounty to himself. Y si ustedes leen ahí Josué 5 más adelante van a encontrar And if you read further into Joshua 5, que a él you'll le gustó un manto babilónico. find that he really liked one of the clothing pieces from the Y Babylonians. cogió un dinerito, un orito y una platica. And he took some silver and gold. Y entonces el Señor dijo que alguien había tomado el anatema. ¿Qué es anatema? Había tomado de su botín y no estaba completo el botín allá. So the Lord spoke to the Israelites and told them that someone had taken from the things that belonged to him. Y entonces dijo el Señor confrontó. And so the Lord confronted them. ¿Y cómo fue que los confrontó? And how did he confront them? Pues imagínense que ellos tenían que conquistar otros territorios. Well, since they were conquering, they had to conquer other territories. Y el siguiente territorio era Jai. And the next territory was Hai. Y resulta que en Jai cayeron exterminados. And in this place of Hai, they lost. Y entonces dice Josué se va a buscar la presencia de Dios. And then Joshua goes away to look for the presence of the Lord. Y le dice, Señor, pero ¿qué pasó si tú nos dijiste que nos mandabas en bendición? And Que he nosotros says- íbamos a vencer. He says, Lord, what happened? You said that we were going to conquer. You said that we were going in blessing. Y dice el Señor, porque tomaron el anatema. And then the Lord says, Tomaron de lo que era mío. and then the Lord says, you took away from what was mine. ¿Cómo así?
And then they go, Y what? entonces Acán confesó su pecado. And then so Achab steps up and he confesses his sin. Y entonces, ¿qué pasó? Que les dijo el Señor, tienen que santificarse. And so the Lord here tells them that they need to sanctify O themselves. sea, tienen que ir a arrepentirse They need to repent. para que cuando vayan a las siguientes ciudades, So when they go to the next cities, ustedes van a derribar, van a conquistar ese territorio. they're able to conquer those territories. Porque el Señor, ¿por qué les pidió ese botín? So why did the Lord ask Esas for that? riquezas que encontraron allá. Why did the Lord ask for those riches that they gained in Jericho? Porque todo lo primero es del Señor. Because every first thing is the Lord's. Y esa era la primera ciudad que ellos iban a conquistar. And that was the first city that they conquered. Entonces recuerda, todo lo primero le pertenece al Señor. So do you remember? Every first thing belongs to the Lord. Entonces el Señor no falló, Él cumplió lo que dijo y era So- que los iba a respaldar. The Lord didn't fail. He followed through with what he had promised them, and he said that he was going to go behind them. Pero uno de ellos tomó del botín. But one of them fell and took from the riches of the Lord. Entonces quedaron en maldición. So they were put on Y under a tuvieron curse, que ir a santificarse and para, they had to go sanctify themselves para poder disfrutar de la bendición. so that they could really enjoy the blessing. Bueno, iglesia, la invitación del Señor es que pongamos en orden todo. So the Lord's invitation to us is that we put everything in order, Que le pedimos el primer lugar al Señor. that we return the Lord to that first place, Y que eso que Él nos pide, and that thing that He asks of us, lo hagamos. we do. Que nosotros escuchemos la palabra atentamente That we listen to His word attentively, y actuemos conforme Él nos indica. and we act according to what He shows us. Y vamos a orar y a pedirle al Señor que queremos hacer de Él nuestro primer lugar. And Darle el primer lugar a Él. And so we're gonna pray, and we're gonna ask Him to help us place Him in that first place in our lives. Queremos que todo lo primero que llegue a nuestras manos We want every first thing that comes into our hands podamos consagrarlo a Él. to be given over to Him. Entonces, nuestro tiempo, So our time, nuestro trabajo, Our el fruto de jobs, nuestro trabajo, the fruit of our jobs, nuestros hijos, our children, ¿sí? Todas nuestras áreas. all of our areas, Lo primero le pertenece al Señor. the first thing belongs to the Lord. Entender que la primecia que yo le debo dar de los primeros frutos que obtenga. Understand that we have to give the first fruit of everything to the Lord. Y que si no hemos entendido, si no hemos podido creer a este principio, pues que hoy en obediencia vamos a hacer lo que el Señor hizo con el pueblo de Israel cuando fallaron. And if we haven't understood this principle, or we haven't really, if we haven't understood it, that we may be doing it in obedience. Y es confesar nuestra falta, arrepentirnos So confess our sins, repent, y proponer en nuestro corazón hacer las cosas como el Señor manda. and propose in our hearts to do the things in the way that the Lord wants us to Amén. do. Amen. Amén. Entonces vamos a tomarnos de la mano allí con la persona que está a nuestro lado y vamos a orar. So whoever's next to you, grab their hand and we're going to pray. Bueno, Padre, en esta mañana Father, in this morning, te damos gracias por tu palabra. we give you thanks for your word. Te damos gracias por los principios que en ella están establecidos. We give you thanks for the principles that are established in your word. Señor, hoy hemos entendido Today we've understood que tú eres el primero, that you're the first one, que tú no eres el segundo. that you're not the second one. Señor, porque tú diste como diezmo a Jesús. Because Lord, you gave as offering Jesus. Diste a Jesús para que nos rescatara You gave Jesus to rescue us de nuestro pecado, from our sin, de donde caímos, from where Señor. we had fallen, Lord. Hoy, Padre, al escuchar esta palabra, And today, Father, after hearing this word, reconocemos que
Tal vez nos ha faltado fe para movernos como tú quieres, We recognize that we've maybe fallen short in faith para movernos en lo que tú nos mandas. to move in what you want us to move in. Tal vez, Señor, nos ha costado dar. Maybe, Lord, it's been difficult for us to give, Pero, Señor, hoy venimos con un corazón humilde. but today we come with a humble heart. Queremos pedirte perdón We want to ask for forgiveness por no entregarte lo primero, el primer tiempo de nosotros para ti. for not giving you the first thing to you, Lord. De lo primero que tú nos das por no traerlo a tu casa. For not bringing the first of what you give us to your home. Tal vez por no consagrar nuestros primogénitos a ti, Señor. Maybe for not setting apart our firstborns to you, Hoy Lord. venimos delante de ti Today we come in front of you, y Lord, pedimos que la cruz de Jesús and we ask that the cross of Jesus tome nuestro pecado be taking our sin y la sangre de Jesús nos limpie and the blood of Jesus be cleansing de us toda contaminación, from any contamination, de toda mentira, from any lies, de todo engaño from any deceivement que ha entrado a nuestra mente that has come into our y ha minds penetrado a nuestro corazón, and has penetrated to our hearts, impidiéndonos not allowing us poner tus principios to place your principles por primeros. as to place them in that first spot. Hoy, Padre, Today, Father, venimos a traerte we come to give you de nuestras primicias, from our first fruits, de nuestras ofrendas, from our offerings, de nuestros diezmos, from our tithes, a ponerlo en tu casa, Señor, to place it in your home, y Lord, darte gracias, Señor, and to give you thanks, Lord, porque tu bendición because your blessing está sobre nosotros is over us cuando accionamos when we put into action la palabra que tú nos das, the word that you give us. y en obediencia And in obedience, hacemos lo que tú mandas. we do what you ask Gracias, us. Señor, Thank you, Lord, en el nombre de Cristo Jesús. in the name of Jesus Christ. Amén Amen y amén. and amen. Bueno, ustedes pueden tomar sus diezmos, sus ofrendas y colocarlos, si alguien está, lo puede colocar en el sobre. Y damos gracias a Dios por esta palabra, por este tiempo, y vamos a continuar. Vamos a tener una alabanza y ya invito a nuestro pastor Ricardo para que nos siga enseñando. Amén. So Ok, bueno, gracias a Dios por esta palabra. thanks to God for this word. Y bueno, aquí en Fort McMurray está haciendo una temperatura espectacular. So here in Fort McMurray, we're having spectacular weather, Y estoy seguro que en cada uno de sus sitios y casas también. and I'm sure that in every place that you guys are watching us from, the weather is also lovely. Lo que sí le pido es que no esté tan confortable que se va a dormir. The one thing that I do ask is that you're not comfortable enough to fall asleep. Amén. Amen. Bueno, hace algunos años hubo un programa de televisión, una serie Some years ago, there was a show called. que no Just kidding. una serie de televisión que no estaba en Netflix. ¿Saben por qué? There was a show that wasn't on Netflix. You know why? Porque no había Netflix. Because Netflix didn't exist. O sea, imagínense lo novedosa de esta serie. So imagine how crazy that series must have been. Bueno, en esta serie era una isla, So in this series, there was an island, y en esta isla había dos anfitriones. and in this island there were two hosts. Había un hombre muy bien vestidos ambos, uno alto, bien parecido, There was a tall man who dressed well and he looked nice, y otro que era pequeñito, muy pequeñito. and a really tiny small man. Y la gente que llegaba allá cada mes, porque era más o menos así, And the people that came there every month, llegaban allá a cumplir sueños, they went to that island to fulfill their dreams. porque en su vida real ellos no los podían cumplir. Because in their real life, they weren't able to do so. Esa serie se llamaba La Isla de la Fantasía. And that series was called The Island of Fantasy. Y si usted le quiere colocar un título esta mañana a esta enseñanza, le puede colocar ese, La Isla de la Fantasía.
And if you'd like to title today's teaching, give it that title, the island of fantasy. Bueno, los invito a que oremos primeramente I y invite vamos a us leer. to pray and then we'll read. Papito Dios, Dear Lord, gracias, thank you porque tu palabra es viva y eficaz because your word is alive and building y más cortante que espada de dos filos, and sharper than a double-edged sword que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. that discerns the thoughts and intentions of the heart. Padre Santo, que tu palabra en esta mañana Father, that your word in this morning saque todo aquello que hay en nuestras vidas take out whatever is in our lives que no está conforme a tu voluntad. that is not according to your will. Y te pido, Papito Dios, And we ask, Father, que quites cualquier distracción, that you take away any distractions, cualquier cansancio, any tiredness, para que podamos recibir so that we can receive directamente de ti esta palabra. directly, so we can receive this word directly from you. Amén Amen y amén. and amen. Los invito a que busquen en Juan capítulo 3, I invite you to go over to John chapter 3, versos del 1 al 5. verses 1 to 5. Voy a leerles. Dice, había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios porque nadie podía hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, le dijo Jesús. Responde Nicodemo, ¿cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Now there was a Pharisee, a man named Nicodemus, who was a member of the Jewish ruling court. He came to Jesus at night and said, Rabbi, we know that you are a teacher who has come from God, for no one could perform the signs you are doing if God were not with him. Jesus replied, Very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. How can someone be born when they are old? Nicodemus asked. Surely they cannot enter the second time into their mother's womb to be born. Jesus answered, Very truly I tell you, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and the Spirit. Amén. Amen. Resulta que Nicodemo era, y el nombre Nicodemo significa And so the name Nicodemus means conquistador del pueblo. conqueror of the people. Y Nicodemo había conquistado muchos de sus sueños y de sus metas a lo largo de su vida. And Nicodemus had been able to conquer many of his dreams and his goals throughout the course of his life. En otras palabras, Nicodemo era un triunfador. In other words, Nicodemus was triumphant. Levante su mano derecha si usted es un triunfador. Raise your right hand if you're triumphant. La derecha. Your right one. Muy bien, muy bien, muy bien. Amén, amén. Entonces, igual que todos ustedes, Nicodemos era un triunfador. So just like all of you, Nicodemus was also was triumphant. Y él había cumplido ese deseo de estar en el Sanedrín, And he had fulfilled that desire of being in Sanhedrin, que es donde estaban los judíos más preparados, con mayores estudios. Oh, and that's where the Jewish people who had the highest understanding and but more educated were located. Para llegar allá tenía que haberse preparado por toda su vida, sabiéndose casi que toda el Antiguo Testamento de memoria. So to get there, he had to prepare his entire life to the point where he had to know almost the entire Old Testament by memory. Para que ustedes se den cuenta de más o menos del nivel de él, les voy a preguntar una cosa. Levante su mano izquierda el que se sabe más de 3 números telefónicos de su familia. So we're gonna see if you guys are in his level. Raise your left hand if you know more than 3 phone numbers that belong to your family members. Ok, 5 números telefónicos. What about 5 phone numbers? 10 números telefónicos. 10 phone numbers. Uy, bien, muy bien, super Claudia. Wow. Aquí nos dicen que recuerdan inclusive números telefónicos de hace un tiempito. They're telling us that they remember old phone numbers.
pero entonces tenía que hacer un esfuerzo. ¿Cuántos están aquí dispuestos a sacrificar de su tiempo, de sus recursos, por llegar a cumplir sus sueños? So he, ¿Quién está dispuesto a sacrificar de su tiempo y sus recursos para cumplir sus sueños? who is willing to give from their time and their resources to fulfill their dreams? Todos. ¿Por qué? Porque es una chispa que el Señor ha colocado en nuestro corazón y se llama pasión. Why? Because it's a spark that the Lord has placed in our hearts that is known as passion. Entonces, ¿Nicodemo tenía pasión? So did Nicodemus have passion? Sí tenía pasión. Of course he did. Para llegar hasta ese punto tenía que anhelarlo, quería hacerlo. To reach that point in his life, he had to really want it. He had to really do it. Pero estando en la posición que soñó durante toda su vida, But being in that position that he had dreamt for his entire life, de pronto se le movió todo cuando vio a Jesús. everything was shifted when he saw Jesus. Y entonces él, desde su posición religiosa, And from his religious position, él no podía ir a Jesús libremente. he couldn't go to Jesus freely. Porque pongan en contexto esto. Because I'll put you into context. Todo el mundo estaba con los ojos en Jesús Everyone had their eyes put on Jesus y en los líderes religiosos. and on the religious leaders. Y si alguno de los líderes religiosos And if at least one of the religious leaders llegaba y se acercaba a Jesús y lo aceptaba como el Mesías, went to Jesus and accepted him as the Messiah, todo el pueblo iba a seguir a Jesús como el Mesías. the entire, all the people had to follow Jesus as the Messiah. Tenía una responsabilidad grande ese grupo religioso. So this group of religious people had a very big responsibility. Entonces ellos todo el tiempo estaban debatiendo sobre si era o no el Mesías. So at all times they were debating or not if Jesus was truly the Messiah, Pero ninguno se podía acercar. but not a single one of them could go to Jesus. Y aunque muchas veces uno piensa que Nicodemo pudo haber sido un cobarde, And we may think that Nicodemus was a coward porque fue en la noche, because he went at night. realmente pienso para mí I think que él se estaba acercando para ver si sí era el Mesías. that he was getting close to Jesus to see if he was truly the Messiah. Y porque le dijo en el verso 1, Because he said in verse 1, nadie puede hacer los milagros que tú haces no one can do the miracles that you do si no viene de parte de Dios. if they don't come from God. Entonces él sabía que venía de parte de Dios. So he knew that Jesus came from God's behalf. Yo me imagino que cuando Jesús estaba caminando y haciendo milagros, And I can imagine that when Jesus was doing miracles, estaba Nicodemo con esa capa así, con un hoodie. Nicodemus was following behind with like a hoodie or like a Es un cape. hoodie, no un body, sino un hoodie. Con un hoodie, tiene que ser negro, no podía ser amarillo. It had to be obviously a black hoodie, couldn't be yellow. De lejos mirando cómo Jesús estaba haciendo todos esos milagros. From far away and seeing all the miracles that Jesus was performing. Y yo sé que Jesús sabía que Nicodemo estaba en medio de la multitud. And I'm sure that Jesus knew that Nicodemus was amongst the people. Nicodemo no se podía acercar por su responsabilidad, Nicodemus couldn't get close to Jesus due to his responsibility, pero había además más cosas que estaban en el corazón de Nicodemo. but there were more things in Nicodemus' heart. Uno, su posición, His position, su estatus, his status, su buen nombre, his good name, su reputación. his reputation. Eso, en lugar de eso era lo que colocaba una barrera entre Jesús y él. So that caused a barrier between him and Jesus. Y me he dado cuenta que en mi vida, And I've noticed that in my life, muchas veces mi reputación, many times my mi reputation, buen nombre, my good name, tratar de mantener las personas a mi alrededor, trying to keep those people around us, en lugar de acercarme a ellos, instead of getting closer to them, me aleja de ellos. it separates us from them. Y eso es lo que le pasaba a Nicodemo. And that's what happened with Él Nicodemus. tenía en su corazón esa certeza de que él era el Mesías, In his heart, he had the certainty that Jesus was the Messiah. pero su reputación no podía hacer que él fuera hasta allá. But his reputation didn't allow him to reach that. En estos días me daba tristeza In this past few days, I was sad porque yo me daba cuenta que a lo largo de mi vida tal vez he sido como Nicodemo.
Because I noticed that along my life, maybe I've been like Nicodemus. No estoy tan caminando con Jesús como debiera, I'm not walking with Jesus like I should be. porque estoy más pendiente de mi reputación y finalmente de mi ego. Because at the end of the day, I pay more attention to my reputation and my ego. Cuando Nicodemo se atrevió a ir, When Nicodemus had enough courage to go see Jesus, él pensó que iba a tener una conversación así muy intelectual y profunda con Jesús. he thought that he was going to have a very intellectual and deep talk with Jesus. Y Jesús lo confrontó de una vez. And Jesus confronted him right away. Dice, si una persona no nace de nuevo, no He's- puede acercarse a Dios. He said that if someone is not born again, they cannot get close to him. En el verso 3 les leo, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. In verse 3, it says, Jesus replied, "Very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again." Entonces ahí estaba confrontando a Nicodemo, So there, Jesus was confronting Nicodemus, porque ¿qué significa nacer de nuevo? because what does it mean to be born again? Ustedes han visto las semillas de alguna fruta, vamos a ver la manzana. Have you seen the seeds of different fruits, maybe like an apple? Entonces está la manzana bien bonita, So you have a very pretty apple, la lleva a su mesa. you take it to your table. Si usted no se la come, se va a podrir y se va a dañar. If you don't eat it, it's going to rot and it's not good for you. Pero si usted se la come, le hace muy bien a su cuerpo. But if you eat it and it's good for your Y body, ahí quedan unas cositas al centro que se llaman semillas. and in the center of the apple, there's things called seeds. Y si usted quiere más manzanas, And if you want more apples, usted las coloca y las entierra, las pone bajo tierra, you take those seeds and you put them under the soil, y entonces después de un tiempo van a dar árbol y más manzanas. and after some time, it's going to make a tree and give you more Es apples. una clase gratis de biología 4. This is a free class of biology level like Tomar 5. ahí notas ahí. You can take notes. Cuando la semilla fue enterrada, murió. When the seed is planted, it dies. Y entonces pudo dar fruto, pudo nacer de nuevo. And it was able to bear fruit. It was able to be born again. Lo que le estaba diciendo Jesús a Nicodemo es, tú tienes que morir a tu ego, So what Jesus was telling Nicodemus is that he had to die to his ego. tienes que morir a tus planes, He had to die to his plans. tienes que morir a tu altivez, a todo lo que eres tú, He had to die to everything that was him para que puedas nacer a mí, a Jesús. so that he could be born into Jesus. En otras palabras, si vienes de noche a tener una relación conmigo, In other words, you come at night to have some sort of relationship with me, pero no podemos tener una conversación como amigos but we can't have a conversation as friends hasta que tú mueras a tu ego para que te acerques a mí. until you die to your ego to get close to me. Y a mí me daba tristeza porque a veces yo he seguido al Señor de lejos. And I was sad because I've noticed that sometimes I follow the Lord from afar. ¿Se acuerdan cuando Pedro siguió al Señor de lejos cuando el Señor Jesús fue capturado? Do you remember when Peter followed Jesus from far away when he was captured? Pedro tenía una honesta, ganas de verdad de ayudar a Jesús y acompañarlo en ese momento. Peter had good intentions and honest intentions to go help Jesus during this time. Pero lo seguía de lejos porque él no quería morir. But he followed him from afar because he didn't want to die. Porque él sabía que a Jesús lo iban a matar porque Jesús les había dicho. Because he knew that they were going to kill Jesus because Jesus had told them. Pero no quería morir. Era como cualquiera de nosotros lo haría. But Peter didn't want to die and the rest of us. Entonces estuvo de lejos todo el tiempo So he watched from afar at all times y lo negó. and he denied him. Y eso es lo que pasa cuando nosotros andamos con Jesús de lejos. And that's what happens when we follow Jesus from afar. Vemos los milagros, We see the miracles. vemos todos los prodigios que el Señor hace, We see all the great things that the Lord pero does. sigo yo con mi agenda y no muero a mí mismo para determinarme a seguirlo a Él. But we continue with our agenda and we don't die to ourselves to determine so that we can walk with Him.
Creo una isla de la fantasía para hacer mis propias cosas. We create an island of fantasy to do our own things. Creo un mundo para yo estar cómodo y confortable. We create a world for us to be comfortable. Y lo primero que le dijo Jesús a Nicodemo es, tienes que dejar a un lado tu confort, And the first thing that Jesus told Nicodemus is that he had to leave aside his comfort. tienes que morir a tu vida He had to die to his life para poderme seguir. so that he could follow Jesus. Lo mismo el Señor le dijo al joven rico. And that's the same thing that Jesus told the young rich man. Llegó y le dijo, Señor, ¿qué hago yo para seguirte? The young man says to Jesus, well, what can I do to follow you? Y el Señor le dijo, vaya y venda todo lo que tiene y viene y me sigue. And he tells him, okay, just sell everything that you have and then come follow me. Y dice que ese muchacho se fue triste en su corazón, And then it says that this man left that place sad in his heart porque él no estaba dispuesto a morir. because he wasn't able to die to himself. Miren, para venir a esta mañana, el Señor me confrontó a qué cosas tengo yo que morir. To come here this morning, the Lord confronted me about things that I have to die to. Y esta mañana inclusive yo me desperté sobresaltado And this morning I woke up surprised. Okay. porque tuve un sueño que no era nada del otro mundo, Because I had a dream that wasn't anything like from another world. pero realmente lo que me daba a entender era que el Señor me estaba confrontando para que yo muriera a algo en particular. But it made me understand that the Lord was confronting me so that I died to a particular thing. Y me daba tristeza porque la respuesta inmediata tenía que haber sido sí. And I was sad because the instant response should have been yes. Pero lo pensé. But I thought about it. Y es muy importante que nosotros entendamos que el Señor en esta mañana nos está colocando algo en nuestro corazón y en nuestra mente a lo cual debemos morir. And it's really important to understand that in this morning the Lord is placing something in our minds and in our hearts to that we have to die to. ¿Se acuerdan de la isla de la fantasía? So you remember the island of fantasy? Muchas veces uno está metido en una isla, en una burbuja, Many times we're on our own little island, on our own little bubble, y no nos damos cuenta que con esa burbuja estamos haciéndole daño a las personas alrededor. and we don't realize that with that bubble we are harming those people around us. Con esa burbuja estamos pasando por encima de las personas tal vez que más amamos. With that bubble we're stepping on those people that are closest to us and that we love the most. En Ruanda, cuando fue la guerra civil donde se estaban matando entre ellos, When Rwanda had their civil war, when they were killing each other, había un par de hombres que estaban escondiendo a un grupo de los que estaban asesinando. there was a group of men that were hiding the groups that were being attacked, Y salieron una vez en la noche en un automóvil and they went out at night in a vehicle con las luces apagadas, with the lights off, muy despacio por las carreteras, very slow through the different roads, pero carreteras de gravel, o sea, carreteras escondidas, like hidden roads, para que no los vieran, so that the other people wouldn't find them. buscando comida para los que tenían escondidos. So they were searching for food for the people that they were hiding. Y se dieron cuenta que la carretera tenía muchos huecos, muchos baches, And they realized that the road that they were on had a lot of holes, it was very bumpy, pero no podían ver nada porque era oscuro, apenas los árboles. but they couldn't see anything because it was really dark. They could only see the outline of the road and the trees. De repente aparecieron los hombres de los cuales ellos estaban escondiendo, fuertemente armados. So out of nowhere, the men that they were hiding from come and surround the vehicle with weapons, Y entonces les ordenaron bajar. and they ordered them to get out of the car. Y les dijeron, les perdonamos la vida, They said, well, we forgive your lives, pero no pueden aparecerse por acá y no sigan buscando comida para los que tienen escondidos. but you can't continue to come back here, and you can't look for food for those that you're hiding. Porque si no, ustedes van a ser como los cientos que están alrededor de ustedes. Because if not, you'll be like those hundreds that are around you. Cuando ellos se dieron cuenta, estaba la carretera llena de cuerpos de hombres y mujeres y niños muertos. When they realized what was happening, they noticed that around them there were on the road there were bodies of children, women, and men that had been killed. Ellos no eran baches, eran cuerpos por lo que estaban pasando encima de ese carro. What they thought were potholes and bumps were actually the bodies of these dead people. Ellos lloraban del dolor de ver que
estaban cómodos y no sabían que de repente alguna persona que hubiera podido estar viva la habían matado al pasar por encima. And afterwards, they cried of the pain from not knowing if some of these bodies had been alive, but having driven over them. Ellos se regresaron, So they returned. pero lo que colocaba el Señor en mi corazón con esta escena But what the Lord placed in my heart with this scene es que ellos iban bien cómodos en su carro. is that they were comfortable in their car. Ellos no tenían ni idea de lo que estaba pasando a su alrededor. They had no idea what was going on around them. Y muchas veces yo estoy en mi isla de la fantasía, And many times we're on our island of fantasy, muy cómodo, very pero comfortable, yo no sé lo que estoy pasando a mi alrededor. but we have no idea what's going on around us. Yo no sé quién estoy, por encima de quién estoy pasando sin saberlo. I don't know who I'm driving over without knowing. Y lo más importante, And the most important thing, estoy fuera de toda realidad, I'm not part of any sort of reality porque estoy en mi isla de la fantasía. because I'm in my island of fantasy. El Señor le está diciendo a Nicodemo, salte de allí, de tu comodidad, y vienes y me sigues. The Lord was telling Nicodemus to leave his comfort and follow him. El Señor estaba mirando que alrededor de él tenía Nicodemo que dejar su ego. So the Lord realized that the Lord noticed that Nicodemus had to leave his ego. ¿Y sabes qué encontré que es el orgullo? And I found what pride was. Es el sentimiento de satisfacción por mis logros y capacidades o méritos propios. So pride is a feeling of deep pleasure or satisfaction derived from one's own achievements. Que no está mal. That isn't a bad thing. Pero cuando ya eso se forma una manera de vida, But when that becomes a lifestyle, se vuelve arrogancia, vanidad, it becomes arrogance, vanity, exceso de propia estima excess of self-esteem que lleva a un sentimiento de superioridad. that leads to a feeling of superiorness. Entonces usted ya no puede ver a las personas de igual a igual. So you no longer see people as equal to you. Usted ve a las personas por debajo de usted. You see people below you. Y entonces usted ya es mucho mejor que ellos. So now you're like 70 times better than everyone. ¿Y cuál es el punto ahí? Que adicionalmente usted no puede confiar en Dios. So what's the point there? That additionally to this, you can no longer trust in God. Porque usted está feliz con sus logros por su propia mano. Because you are happy with your own achievements due to your own hand. Cuando yo me acerco al Señor, el Señor me está diciendo, Ricardo, tú tienes que morir a todo lo que has logrado. When we go near the Lord reminds us that we have to die to everything that we've gained Para que de verdad puedas caminar conmigo. so that we can truly walk with Him. Otra cosa que entendí es una persona soberbia. So another thing that I understood is a person that is arrogant. Yes. O arrogante, que es una satisfacción por sus propios logros, menospreciando a los demás. Exaggerating or disposed to exaggerate one's own worth. Honestamente, nosotros hemos sentido arrogancia y altanería por nuestros propios logros y nos comparamos con los demás. So being honest with ourselves, we've felt arrogance due to our own goals that we've achieved. Y el Señor, ¿sabe cuál es una de las cosas que el Señor de verdad que no resiste? And you know, one of the things that the Lord really doesn't resist, El orgullo. pride. Porque por el orgullo Satanás cayó. Because due to pride, Satan fell. Cuando yo tengo un corazón orgulloso, When we have a prideful heart, no puedo acercarme al Señor. we can't reach the Lord. Entonces el Señor le estaba diciendo aquí a Nicodemo, tienes que dejar tu orgullo a un lado para que puedas caminar conmigo. So here the Lord was telling Nicodemus that he had to leave his pride aside to be able to walk with him. Tiene que morir. And he had to die. ¿Qué hay que hacer para morir? What needs to be done to die? Y esto es lo que de verdad que si todo lo demás se les olvida, que guarden esto en su corazón en esta mañana. And if you forget everything else that I've talked about this morning, I'd like for you to remember this part. Arrepentirme. We have to repent. Porque la única puerta a entrada para tener una relación con Jesús Because the only door that leads to having a relationship with Jesus es el arrepentimiento. is repentance. Cuando yo me arrepiento,
when we repent de corazón, wholeheartedly, dejando atrás todo y muriendo a todo, leaving behind everything and dying to everything, el Señor me está esperando con sus manos abiertas the Lord is waiting for me with open hands para caminar conmigo. to walk with me. Pero la entrada es el arrepentimiento. But the entrance is repentance. Un corazón contrito y humillado, A humble heart, el Señor nunca desprecia. the Lord never casts aside. Pero a los orgullosos, But the prideful, el Señor desecha. the Lord sends them away. Entonces, en esta mañana, So in this morning, yo les suplico al Señor I ask the Lord que nuestros corazones sean tocados that our hearts be touched por el mismo Señor Jesucristo, by the Lord Himself, para que nosotros veamos que cualquier cosa que represente orgullo en nuestras vidas so that we can see that anything that may represent pride in our lives realmente nos está colocando en una isla, en una fantasía que no existe. is truly sending us into an island of a fantasy that doesn't exist. La realidad es caminar con Jesús. Reality is being able to walk with God. El enemigo es el primer interesado en que yo no crea este principio. The enemy is the first one interested in us not believing this Entonces, principle. no, déjalo para mañana, te puedes arrepentir dentro de 8 días. He's like, oh, leave that for tomorrow. You can repent in 8 days. Pero el Señor sí nos está colocando eso en nuestro corazón, es porque Él anhela que hoy dejemos todo orgullo y toda autosuficiencia para caminar con Él. But if the Lord is placing that in your heart and in our hearts this morning, it's so that we leave any sort of arrogance or pride aside so that we can truly walk with Him. Así como estaba haciendo Nicodemo, que estaba caminando de lejos, Just like Nicodemus was following from far away, podemos seguir caminando de lejos. we can continue to walk from far Es away. más, podemos seguir viviendo y teniendo milagros en nuestras vidas. We can continue to live and still receive miracles in our lives. Pero una cosa es conocer de Jesús But one thing is knowing of Jesus, y la otra cosa es conocer a Jesús. and a different thing is knowing Jesus. Ustedes saben que al final Nicodemo fue un fuerte discípulo del Señor Jesús. Did you know that at the end, Nicodemus was a strong and faithful disciple of Jesus? Pero ¿sabes cuándo fue eso? But did you know when that happened? Después de que Jesús murió. After Jesus died. En otras palabras, In other words, se perdió la oportunidad de caminar con Jesús he missed out on the opportunity of being able to walk with Jesus al día a plena luz in the daylight, in the morning, porque no fue capaz de dejar todo lo que era en ese momento. because he wasn't able to leave behind everything that he was in that moment. Yo me imagino que Nicodemo estuvo muy arrepentido. I can imagine that Nicodemus was felt that he Arrepentido. repented Sí, porque tuvo la oportunidad de estar caminando con el Señor Jesús y se la perdió. because he had the opportunity to walk with Jesus, but he missed out. Entonces en esta mañana vamos a orar allí donde está cada uno. So in this morning, we're gonna pray wherever you are. Y les pido que ahí donde está se coloque en pie, sin importar quién está al lado. And I ask that you stand up no matter who's next to you. Vamos a orar. Señor And y we're gonna Padre pray. Santo, Dear Father, en esta mañana in this te morning, damos gracias we give you thanks por el privilegio que nos das for the privilege that you give us de estar reunidos alrededor tuyo. of being able to gather around you. Papito Dios, Dear Father, hoy sabemos que hemos estado caminando de lejos, today we know that we've walked from afar porque tal vez sabes que nos hemos avergonzado de que de repente nos identifiquen como cristianos, because maybe we felt ashamed to be identified as Christians. porque queremos mantener nuestro estatus, nuestra imagen frente a los demás. Because we want to maintain our status and our image in front of others. Y Padre Santo, ha pesado más eso que caminar contigo. And Father, that's weighted more on us than walking with you. Pero hoy entendemos que no podemos seguir caminando de lejos contigo, But today we understand that we can't continue to walk from afar with you. sino que realmente nos decidimos por ti, But we truly decide in you. porque tú moriste en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, por mí. Because you died on the cross of Calvary for each of us, for me. Ninguna de las personas que está alrededor murió por mí. No one around me died for me.
Tú, Jesús, moriste por mí. You, Jesus, died for me. Y Padre Santo, ya no queremos seguirte de lejos. And Father, we no longer want to follow you from afar. Hoy queremos caminar contigo Today we want to walk with you a plena luz del día, in broad daylight, muriendo a nosotros mismos, dying to ourselves, sin importar lo que los demás piensen de nosotros. without importance of what people may think of us, Porque, Padre Santo, para nosotros es más importante because it's more important to us caminar contigo walking with you que lo que existe alrededor. than what may exist around us. Hoy tomamos la decisión por ti, Señor Jesús. Today we decide on you, Jesus. Y quienes hayan tomado esa decisión en esta mañana, And whoever has made that decision in this morning, vamos a hacer la oración del penitente, we're gonna make the penitence prayer, pero entendiendo en nuestro corazón que así como Nicodemo, tal vez estábamos antes, but understanding in our hearts that maybe we were like Nicodemus before, pero ahora vamos a estar caminando con Jesús como cualquiera de sus discípulos a plena luz del día. but now we're gonna be walking with Jesus just like any other of his disciples in broad daylight. Y vamos a decirle, Señor Jesús, And we're gonna say, Dear Jesus, Señor Jesús, dear Jesus, hoy me arrepiento today I repent de todos los pecados que he cometido hasta hoy, of all the sins that I've made until today, porque te he negado, because I've denied you, porque aún conociendo de ti, because even knowing you, Padre Santo, no te seguía como debía hacerlo. I didn't follow you like I should have. Pero hoy tomo la decisión de arrepentirme de todo corazón But today I make the decision to repent wholeheartedly y dejar atrás mi ego, and to leave behind my ego, mis propios planes, my own plans, mi autosuficiencia, my self-sufficiency, Padre Santo, y morir a mí mismo and Father, to die to myself para caminar contigo. so that I can walk with you. Señor, Father, te suplico, Señor Jesucristo, we ask you, dear Jesus, que entres a mi corazón that you come into our hearts y camines conmigo and you walk with us todos los días de mi vida, every day of our lives, aquí en la tierra here on earth y en la eternidad. and in eternity. Escribe mi nombre Write my en name el libro de la vida in the book of y life no lo borres jamás. and never erase it. Padre Santo, escucha nuestras oraciones Father, hear our prayers, y por favor, Papito Dios, que seas tú and please, Father, may it be you teniendo un encuentro con cada uno de nosotros, having an encounter with each of us. y así que nos tengas que tumbar del caballo como lo hiciste con Pablo, And even if you have to throw us off your horse like you did with Paul, con quien era antes Saulo pero después fue Pablo, who was first Saul but then became Paul, y terminó siendo el más ferviente, uno de los más fervientes discípulos que tuviste. and ended up being one of the most fierce disciples that you had. Así te pido hoy, Today we ask the same. Señor, que seamos cayéndonos nosotros de nuestro orgullo y de nuestra autosuficiencia Lord, that we may be falling from our self-sufficiency and pride, y podamos caminar contigo en humildad, and so that we can walk with you in humility, en amor, in love, Padre Santo, en paz in peace, y en el gozo que solo el Espíritu Santo nos puede dar. and in the joy that only the Holy Spirit can give us. Gracias, Señor, Thank you, Lord, porque yo sé que tú lo harás otra vez because you'll do it again, y yo sé que tú harás las cosas nuevas en nuestras vidas. and because you'll make things new in our lives. Y ahí donde está con sus ojos cerrados, And wherever you are with your eyes closed, vamos a cantar esta canción en donde le vamos a decir al Señor we're gonna sing this song, and where we're gonna where we're gonna ask the Lord que Él lo hará nuevamente en nuestras vidas, that He'll do it again in our lives. que sin importar las veces que lo negamos, That no matter how the times that we deny Him, en este momento el Señor estamos otra vez a cuentas con Él, in this moment we are good with the Lord, y entonces estamos dispuestos a caminar con Él, and so we are able to walk y with Él lo Him, va a hacer nuevamente en nuestras vidas. and He will make everything new in our lives. Amén y Amen amén. and amen. Todos nosotros tenemos promesas de parte de Dios. We all have promises on God's behalf. Y una de las cosas que el Señor me redarguía a mí particularmente And one of the things that the Lord touched my heart on in particular es que últimamente me he dado cuenta que hay muchas personas a mi alrededor con muchas is necesidades that lately there are many people around me with many needs, y yo he guardado silencio. and I've stayed quiet. Aun cuando el Señor me ha prometido y me ha dicho Even when the Lord has promised me and told me que yo voy a ser parte de la salvación para muchos. that I am going to be part of the salvation of many. Lo único que hay que hacer
The only thing that I have to do es compartir su palabra, is share His word. no más. Nothing else. El Espíritu Santo es el que lo va a hacer completamente. The Holy Spirit is the one that will do the entire thing. No callemos. Let's not keep quiet. Yo aquí veo hombres, mujeres y jóvenes I see men, women, and youth que tienen el fuego del Espíritu Santo en sus corazones. that have the fire of the Holy Spirit in their hearts. Y tal vez hemos callado por cualquier razón. And maybe we've remained silent for whatever reason. ¿Sabes cómo terminó la historia de Nicodemo cuando el Señor Jesús murió? Do you know how the story of Nicodemus was finished when Jesus died? Nicodemo fue y pidió el cuerpo de Jesús para llevarlo a sepultar. Nicodemus asked for the body of Jesus so that he could bury it. Ahí Nicodemo no le importó lo que pensaran de él That's when Nicodemus didn't care what they thought about him, y se decidió por Jesús. and he decided for Jesus. Aquí yo veo, les digo y repito, hombres, mujeres y jóvenes I repeat and I tell you again, I see women, men, and youth, y aún personas que nos están viendo por las redes and even people who are watching us online que tienen ese fuego y esa promesa del Señor en sus corazones, that have that fire and that promise of the Lord in their a hearts. que no callemos más. So let's not be quiet anymore. Compartamos lo que el Señor ha colocado en nuestro corazón. Share what the Lord has placed in your hearts. Es lo único que tenemos que hacer. That's the only thing we have to El do. Espíritu llegará y hará lo demás. The Spirit will come and will do the rest. Amén. Amen. Amén. Amen. Los invito a las reuniones, a las células de hombres, mujeres y jóvenes We invite you to the different Bible studies of youth, men and women que vamos a hacer durante la semana, that we'll have throughout the week, presenciales. in person. Y si alguien se quiere conectar por la red, And if anyone would like to join us online que no viva en Fort McMurray, who doesn't live in Fort McMurray, lo puede hacer. you can do so. Y gracias a Dios porque nos da este nuevo fuego, este nuevo impulso Thank you to God because He gives us this new fire and this new impulse para seguir enfrentando todo lo que tenemos que enfrentar. to continue facing what we have to face. Los bendecimos, los amamos We bless you and we love you. y les enviamos un abrazo. Ahorita los abrazamos a todos We'll hug the people that are here, y un abrazo electrónico para los que están por la red. and we send you a virtual hug to those who are online. Gracias a mi esposa Sarita por compartir la palabra. Yo soy tu hija. Por eso. A mi esposa y Sarita por compartir la palabra. Thank you to my wife and my daughter for sharing the word, Y a Pedrito por apoyarnos en todas las redes. and Pedro for being so diligent with all the media. Los amamos mucho. We love you. Amén y Dios bendiga. Amen, and God bless you. Amén.